Muchas gracias a todos. Desde luego, muchísimas gracias, presidente, resto de equipo directivo de Prensa Ibérica, no solamente por este foro tan necesario para abordar un problema que, de hecho, como veremos y como hemos analizado, tiene una realidad muy diversa y que se corresponde con esa propia realidad diversa que tiene el país, que representa este foro y que también, desde luego, pues hemos podido analizar aquí en este Observatorio Social de la Vivienda. Nos hacíamos esta pregunta. El debate sobre la vivienda es un debate, desde luego, que está en primera línea, pero es un debate en el que confluyen muchísimas visiones muy distintas, a veces contrapuestas, donde cada uno habla desde una perspectiva casi de vivencia personal de la realidad que le rodea, que evidentemente puede ser muy distinta. Y el propósito compartido que teníamos era, más allá de las impresiones, de las intuiciones, de las opiniones, ¿qué nos dicen los datos? ¿Qué ve realmente la ciudadanía? Eso es lo que hemos querido analizar. De hecho, el Observatorio de la Vivienda no solamente tiene un componente de análisis, sino que también, como se ha destacado, busca también contribuir a un debate público de más calidad y asentar las bases para unas mejores políticas públicas. Y, de hecho, junto a la publicación y análisis de resultados desde el Observatorio, se está impulsando también una labor de compartir estos datos con aquellos que toman las decisiones de política pública y, de hecho, recientemente estuvimos en Barcelona compartiendo, como se puede ver en esta fotografía, con alcaldes que representan a cada uno de los partidos políticos de Cataluña, con representantes también del Govern de la Generalitat, de la Consellera d'Habitatge, y, en fin, generando también esos consensos y esas visiones compartidas para tomar las mejores soluciones. Dicho esto, vamos a los datos. Bueno, aquí está directamente ficha técnica de la encuesta, pero como les decía, vamos a los datos. Lo primero de todo, evidentemente, es cómo es la realidad de nuestro país. Bueno, pues realmente los datos lo que nos muestran es que España sigue siendo un país de propietarios, ¿no? Esta frase que se dice habitualmente, aunque es verdad también que empezamos a ver cómo esta realidad va evolucionando. Somos un país de propietarios, pero cada vez lo somos menos. Y con una realidad que, dentro de que se mantiene a nivel nacional, sí que podemos ver que tiene sus divergencias y sus diferencias. De hecho, aproximadamente lo que tenemos es que el 73%, cuando preguntamos en qué tipo de vivienda vive usted, ¿no?, dentro de esta encuesta, el 73% declara que vive en una vivienda de su propiedad. A partir de ahí, otro tipo de situaciones, personas que viven de alquiler, personas que viven también, por ejemplo, con sus familiares en una vivienda que no es de su propiedad o tiene otro tipo de situaciones. Entonces, como vemos, un panorama dominado fundamentalmente por la propiedad, con un peso en general fuerte, sobre todo en las Castillas y algunos sitios donde pues esa realidad es quizá más reducida, se ha comentado antes, como por ejemplo es el caso de Baleares, donde se dan otro tipo de circunstancias también, ¿no?, quizá de manera más destacada. Por otra parte, claro, cuando vemos que la mayoría son propietarios, pero al mismo tiempo hay gente que no lo es, también quisimos preguntar, ¿cuál es la razón por la que no vive en una vivienda de su propiedad? Bueno, y en realidad lo que vemos es que la circunstancia que se repite más realmente, el 36%, es directamente porque no pueden reunir el dinero para una entrada. Es decir, tenemos circunstancias de personas que querrían vivir en una vivienda en propiedad, que podrían pagar seguramente una letra de una hipoteca, pero que no pueden reunir ese capital inicial. Al mismo tiempo también tenemos luego otro tipo de circunstancias. Un 22% hablan de que no se pueden permitir directamente una hipoteca, ni aunque tuviera unas condiciones favorables, y de hecho hay un 5% que habla de que tiene el dinero necesario para la entrada, pero no le acompañan las condiciones. Luego también no deja de ser destacable un 19% que habla de que no vive en una vivienda en su propiedad por una preferencia personal, por sus circunstancias vitales, pero no sin perder de vista que la entrada sigue siendo probablemente la principal barrera que muchos se encuentran en la actualidad. Igualmente, claro, evidentemente, pues esta situación, y lo ilustra bien las conversaciones que hemos tenido en este foro esta mañana, es una situación que preocupa, y preocupa además a toda la población de una manera transversal, entre grupos de edad, entre diferentes ideologías, diferentes circunstancias, niveles de renta. Y de hecho vemos que cuando preguntamos que en una escala del 1 al 10, obtenemos que la vivienda, cuando decimos cuánto preocupa, se da una nota de 8,6. Es una preocupación importante y evidentemente en algunas comunidades, también se destacaba antes, Baleares, Canarias, los territorios insulares, especialmente acusada esta preocupación. En cualquier caso, una preocupación, como vemos, muy elevada en todo el país. Claro, a partir de aquí, vista la realidad y siendo un problema que preocupa, pues claro, cuando ponemos el foco en las soluciones que se podrían tomar, también vemos cómo existen diferencias. De hecho, es cierto que más de la mitad de los españoles actualmente señala que la responsabilidad de solucionar este problema corresponde al Gobierno central, es quien debería tomar la iniciativa. No obstante, también es importante ver los datos como empezamos a apreciar aquí ya
efectos de la polarización del propio debate. De hecho, aquí representados por el recuerdo de voto, ¿no? ¿Por qué partido votó cada uno de los encuestados? Esencialmente lo que vemos es que si uno tiene una tendencia progresista, pues considera que la responsabilidad depende de las comunidades autónomas, fundamentalmente, es a ellas a quien les toca moverse, mientras que en el espacio ya liberal conservador, claramente es el gobierno central el que tiene la responsabilidad de tomar soluciones. Con lo cual, ya vemos que aquí en este punto, ¿no? En este interés de poder encontrar soluciones compartidas, ya empezamos a ver diferencias, ¿no? Por lo menos de dónde se imputa la responsabilidad. Sin embargo, pese a ello, pese a esa diferencia de visión sobre quién debería hacer qué, lo que sí vemos es que, de una manera muy evidente, los españoles exigen que haya un acuerdo en torno a la vivienda. De hecho, les puedo decir que en comparación con otros estudios que hemos hecho en distintos sectores, no ha habido ningún porcentaje de consenso tan amplio como existe en materia de vivienda. El 97% de los españoles, el 91%, perdón, pide que haya un acuerdo, pero con porcentajes entre todos los partidos que superan el 80% y en torno al 90%, con lo cual importante, desde luego, esa exigencia de que haya un acuerdo. Claro, y esto evidentemente no es normal que esto exista y esto tiene también su implicación en términos de movilización electoral, de cómo afecta al electorado. De hecho, vemos, tampoco de manera muy sorprendente, que por un lado los jóvenes, ¿no? El grupo más joven son aquellos en los que declaran que la problemática de la vivienda incide en mayor medida a la hora de decidir su voto. Son a quienes más preocupa el problema de la vivienda, y desde una perspectiva política vemos como fundamentalmente, aunque las notas, digamos, son muy parecidas, sobre todo quizá en el espacio más progresista o en el caso de los votantes de Sumar, es donde sí que la vivienda ocupa o define en mayor medida su voto. Por otra parte, claro, si ya entramos en causas, si entramos en soluciones, bien, hay que tomar un acuerdo. Ahora, tenemos un diagnóstico compartido, compartimos también las soluciones, empezamos a ver diferencias también aquí. Por una parte, es verdad que existe una coincidencia, si miran en la derecha del todos, donde ven, digamos, la media agregada, la mayor coincidencia existe entre los españoles en que hace falta construir más vivienda. Es el espacio, digamos, que, pese a que hay diferencias de opinión, si agregamos todas las opiniones, el mayor espacio de consenso y el que se da en mayor medida entre todos los votantes de todos los partidos es la necesidad de construir más, habilitar más vivienda disponible. Ahora, a partir de ahí, digamos que esa dimensión de consenso, de visión compartida, empieza también a separarse. Y de hecho podemos ver cómo, en el caso, por ejemplo, aunque la siguiente causa son la limitación de los, el siguiente motivo por el que se habla del encarecimiento de los precios es la proliferación de alquileres turísticos, y es cierto que es la segunda en agregación. Si lo miramos desagregado por voto, podemos ver aquí la visión de dos Españas muy distintas, ¿no? Una España más progresista, que claramente ve en los alquileres turísticos una causa del encarecimiento del precio de la vivienda, mientras que, por ejemplo, un espacio liberal conservador que, sin embargo, se focaliza sobre todo en los impuestos que tiene la vivienda en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, consenso en cuanto a la falta de construcción, hace falta más vivienda, pero luego a partir de ahí las distintas causas secundarias, empezamos a separar también visiones. Evidentemente, pues estas diferencias de visión se trasladan también a las soluciones que proponen los españoles. De hecho, podemos ver cómo nuevamente encontramos un espacio de consenso en promover o facilitar la construcción de nuevas viviendas, la puesta a disposición de nuevas viviendas. Los españoles, digamos que, como señalaban antes los presidentes, si tuviéramos que buscar un punto de encuentro entre españoles de distintas visiones políticas, los datos nos indican que podríamos encontrarlo en torno a medidas de oferta, cómo favorecer la puesta a disposición de nuevas viviendas. Sin embargo, a partir de aquí, nuevamente, las visiones entre españoles comienzan a separarse. Y en el espacio progresista podemos ver cómo, si se les pregunta por la siguiente solución que ellos propondrían, sería limitar los precios de alquiler. Ahí es donde se ve, y se ve claramente, ¿no? En esta parte del espacio cómo estas barras pues claramente son superiores, limitar los precios del alquiler y establecer controles, mientras que en el espacio liberal conservador, cuando hablan de soluciones, claramente ponen el foco en la seguridad jurídica, en agilizar los trámites para poder desalojar o poder resolver casos de ocupación. Esa, digamos, también es la foto que nos revela pues las dos visiones contrapuestas, ¿no? Que tienen los españoles. Y al mismo tiempo, claro, hemos visto que existe esta coincidencia muy amplia en favorecer la construcción, en poner facilidades.
y preguntando, entrando en más profundidad respecto a esta situación, también preguntamos a los españoles cómo consideran, ¿no?, qué tipo de medidas o de soluciones podrían ser prioritarias para facilitar esta construcción de nuevas viviendas. Y en este caso también los españoles coinciden, además de manera muy mayoritaria y aquí sí transversal claramente a todo el espacio político, en hacer una apuesta mucho más fuerte por la vivienda de protección oficial. Una iniciativa que, como se ha señalado también antes y se ha debatido largo y tendido, no tiene que ser estrictamente pública, pero sí una iniciativa pública, una cobertura pública a la hora de ampliar esa oferta de vivienda. Evidentemente, a partir de ahí, existen también otro tipo de soluciones que encuentran grados de apoyo relativamente altos en todo el espectro político, que tienen que ver con acelerar trámites de construcción. En el espacio liberal conservador también existe un consenso en torno a medidas que tiendan a liberalizar también el uso del suelo, también para facilitar la construcción de nuevas viviendas, y también de forma muy transversal hay coincidencia, y además es una medida que, como se ha destacado, se está poniendo en marcha por las diferentes comunidades autónomas, para también favorecer la transformación de edificios que tienen otra tipología actualmente, pues en edificios de tipo residencial. Esto comprobamos que también cuenta con un nivel de consenso bastante amplio. Y por otra parte, pues relacionado también con esto, precisamente preguntamos específicamente dentro de esta voluntad de acuerdo y además en esta coincidencia que existe por favorecer precisamente la construcción de nuevas viviendas por una política muy concreta, que es la ley del suelo. Saben todos ustedes que la ley del suelo está ahora mismo paralizada en el Congreso, fue una iniciativa que se elaboró, que se empezó a diseñar en un gobierno entonces presidido por el presidente Mariano Rajoy, que posteriormente este gobierno recuperó, presentó, no salió adelante, ¿no?, por no reunir apoyos parlamentarios suficientes y que luego, sin embargo, el Partido Popular presentó en los mismos términos y tampoco salió adelante porque desde el otro lado tampoco obtuvo apoyos parlamentarios. En fin, una iniciativa que está paralizada, pero que cuando preguntamos a los españoles por ellas y por la posibilidad de encontrar, de que los grandes partidos al menos se pusieran de acuerdo para sacarla adelante, viendo que además precisamente es una norma que podría responder a ese espacio donde los españoles tienen una visión más compartida de cómo poder iniciar un camino de soluciones, pues vemos claramente, y lo ven ustedes aquí, que hay un consenso también muy amplio, muy mayoritario, porque existe ese acuerdo también entre fuerzas políticas. Y por mi parte, nada más, en cuanto al Observatorio Social de la Vivienda, sí decirles que es un proceso que está en marcha, ha habido una primera parada en Barcelona, pero seguiremos recorriendo otros puntos de la geografía y confiamos, por un lado, en que evidentemente esta iniciativa sirva a cumplir ese propósito con el que nació, proveer de información de calidad, de datos que permitan conocer la realidad de la percepción de la sociedad española para tener un debate más informado y para tomar mejores soluciones de política pública y, evidentemente, pues que esta iniciativa pues nos permita ir manteniendo esta radiografía con el tiempo hasta que seamos capaces, desde luego, de encontrar una solución, que es lo que esperamos. Muchas gracias a todos.